Feliz Día Internacional del Libro. Tal día como hoy, un 23 de abril, se celebraba hasta hace algunos siglos el Día de San Jordi en Cataluña y se entregaba una rosa a la dama apreciada. Luego eso se transformó y es un libro lo que se entrega a los seres queridos. En este momento, en este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, entregaremos poesía, entregaremos literatura, entregaremos aquello que nos conmueve, aquello que ha fomentado nuestras vidas, la lectura. Es un día para celebrar realmente la lectura. Y yo quiero celebrar la lectura presentando tres clásicos, primero que nada, tres clásicos importantes de la literatura universal. Primero, nuestro Don Quijote de la Mancha, nuestro ingenioso Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Esta edición que se hizo el cuarto centenario la hizo la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Excelente edición, con tapa dura, brillante. Quienes nos gustan los libros saben que nos encanta lo dérmico, ¿verdad? Pero aparte de eso, el libro tiene una cosa muy buena que tiene que ver con la celebración, aparte de tener la edición, ¿verdad? Y foto de lo que se llamaría la primera edición de Don Quijote. Lástima que se ve al revés la cámara. Tiene pues unos artículos que muy bien nos van presentando el texto. Y tiene un artículo, un ensayo de don Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Una novela para el siglo XXI, dice en ese ensayo nuestro Vargas Llosa. La invención del Quijote de Francisco Ayala, Cervantes y el Quijote de Martín de Riquer y las notas al texto de Francisco Rico. También hay una edición y notas de Francisco Rico de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Tiene su glosario muy importante porque Don Quijote pertenece a otro siglo y entonces hay algunos vocablos de castellano antiguo. Muy importante en este día destacar este extraordinario libro que puede ser leído por niños y por supuesto adultos. Qué bueno sería inculcarle a los niños la lectura de este extraordinaria novela. Como recuerdan, Don Quijote muchos lo han trabajado como una parodia de la novela caballeresca, de ese cansancio que muchos en esta contemporaneidad entienden como lo entienden mejor con el cansancio que de pronto nos dejaron los románticos, aunque siempre he dicho que todavía somos muy románticos, todavía cargamos eso en nuestras vidas. Interesante ver eso en esta novela, que no solamente es eso, el ingenioso hidalgo Alberto Quijano, transformado en lo que es Don Quijote de la Mancha, termina un poco sanchicizado y Sancho Panza un poco quijotizado. Sería bueno releer algunos pasajes de esta extraordinaria novela. Valdría la pena. En este día, ¿cómo no tocar exactamente a Don Quijote si precisamente el Día Internacional del Libro conmemora un poco la partida de Miguel de Cervantes, un 23 de abril? Entonces, podríamos leer un poco la novela y encontrarnos con algunos pasajes realmente deliciosos. Esta novela comienza de la siguiente manera, que es clásico cada vez que vamos a hablar de Don Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura. Los domingos consumían las 3 partes de su hacienda.
El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorín de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga en punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta ficción y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra, de sembradura, pues para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ellos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y develábase para entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas de don Belianís, daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella incansable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no le estorbaran. Bien, es el inicio de esta extraordinaria novela, como les decía, que es Don Quijote de la Mancha. Y ahí ya en esa introducción, en esa pequeña lectura, esa parte que les leí, se ve cómo ya Don Quijote, nuestro personaje, Alonso Quijano, está en las redes de la perturbación, de la locura, porque las novelas ya han tomado su mente y ya está haciéndole sus trampas. Presento así pues uno de los clásicos de nuestra literatura del español. También presento ahora un consentido que es el señor Gabriel García Márquez, también premio Nobel, con 100 años de soledad, una novela extraordinaria. Por cierto, Don Quijote también tiene otras novelas, las novelas ejemplares. Al mismo tiempo, Gabriel García Márquez tiene toda una profusa obra literaria, pero nuestra consentida 100 años de soledad, porque creo que con 100 años de soledad se abre una tremenda brecha, un tremendo espacio en la narrativa, no solo latinoamericana, sino universal. Entonces quiero presentarles esta edición también conmemorativa de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, un poco los 60 años de 100 años de soledad, y nuestro Gabo también conmemoraría en ese momento los 80 años de edad. Entonces la academia, muy bien pensado, construyó este texto donde hay una cantidad de ensayos de Álvaro Mutis, del poeta y narrador colombiano Álvaro Mutis, lo que sé de Gabriel, muy amigo, de Carlos Fuentes, el mexicano Carlos Fuentes, para darle nombre a América, un ensayo divino. De don Mario Vargas Llosa hay un ensayo que me encanta que haya permitido que apareciera aquí, que es 100 años de soledad, realidad total, novela total. Ese es un extraordinario texto. Y
también de Claudio Guillén, algunas literariedades en 100 años de soledad. El árbol genealógico de los Buendía, algunos artículos de Pedro Luis García, Juan Gustavo Cobo Borda, Gonzalo Celorio, Sergio Ramírez, y nos da pues una fluida bibliografía. Nos enseña esta edición también la tapa de la primera edición de 100 años de soledad, editada por Suramericana. Como recordamos, esa novela fue publicada por ellos. También, bueno, como decía hace rato, este documento que es muy importante, que es el árbol genealógico de los Buendía. Para leer esta novela es importante tener esos apuntes por allí. Y yo quiero leerles ese primer párrafo de 100 años de soledad, o mejor dicho, les voy a leer esa primera parte, que comienza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fieros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió de mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirle. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En estas cosas tan extraordinarias que es la narrativa de García Márquez, nosotros podemos ver en esa primera entrada, en esas primeras oraciones, esas construcciones, todo ese universo mágico y mítico del Gabo, con el cual construye esta novela que es 100 años de soledad. Y finalmente, y rapidito, Dante Alighieri, tengo esta edición de la Divina Comedia y quiero leerles rapidito un pedacito del canto primero que dice así: a la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme desviado del camino recto. Ah, cuán triste me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era de esta selva, cuyo recuerdo renueva mi pavor que supera el de la muerte. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabía expresar cómo entré allí, tan ciego estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al lugar donde termina el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia lo alto y vi su cima ya revestida de los rayos del sol que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces se aplacó algo el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la angustiosa noche. Y del mismo modo que aquel que saliendo del furor del mar
al llegar a la playa se vuelve hacia las olas peligrosas y las contempla, así mi espíritu fugitivo aún se volvió hacia atrás para mirar el lugar de donde nadie salió nunca vivo. Luego de haber dado reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria playa, procurando afirmar siempre aquel de mis pies que estuviera más bajo. Al principio de la cuesta surgió ante mí una pantera, ágil de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que intersectaba de tal modo mi camino que me volví muchas veces para retroceder. Bueno, hay que recordar que aquí Dante se hace acompañar nada más y nada menos que de Virgilio, el padre de la Neida, y va recorriendo lo que es el infierno, luego el purgatorio y finalmente el cielo. Y nos da toda una enseñanza de lo en poesía. Yo estoy leyendo en prosa, una traducción, no será la mejor la que tengo a mano, pero por lo menos para que les quede la idea de que leer estos textos como la Divina Comedia, Cien años de soledad y Don Quijote de la Mancha es un buen homenaje que se hace al libro y a la literatura universal. Y es un tremendo homenaje que nos hacemos a nosotros como lectores para disfrutar estos días de quietud y tranquilidad en casa.